Bueno, pues son y 32. Vamos a comenzar esta sesión de nuestras fogatas. Con el cambio de horario la encendemos con mucha luz. Es la primera que encendemos con luz, pero bueno, es lo que hay. Tampoco vamos a esperar ya que se haga de noche. En este día vamos a tener una sesión que nos va a formar sobre voluntariado en red. Para ello hemos contactado con una entidad que está presente en diferentes comunidades autónomas, como es Acción en Red, y en este caso en Andalucía creo que está presente en Sevilla y no sé si en Granada también. Y quien nos va a dar o nos va a dirigir esta ponencia es Irene Águila, que en este caso es de Sevilla. Ella es licenciada en periodismo y madre de dos niñas estupendas y forma parte de Acción en Red hace 15 años, pero en estos momentos está de forma liberada, liderando varios proyectos y coordinando proyectos de migración e interculturalidad. ¿No, Irene? Así es. Estupendo. Y lleva la comunicación y la gestión de la organización. Y vuelvo a deciros que, por si no estabais, que estamos grabando la sesión, porque luego se cuelgan para que esté a disposición de personas que no se puedan conectar en este momento con nosotros. Y sin nada más que decir, pues le doy la palabra a Irene y, y nada, adelante. Estupendo. Pues muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Perdonadme la voz, que estoy súper afónica, llevo desde el viernes sin poder hablar y hoy por fin he conseguido recuperar un poquito. Espero que me escuchéis bien. Bueno, voy a proyectar una presentación, ¿vale? Para que sea un poquito más dinámica la sesión. A ver si va todo bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, Irene. Vale, de acuerdo. Bueno, pues nada, como decía Nani, yo formo parte de la organización Acción en Red, que como veis llevamos el tema en red ya puesto en el nombre, ¿no? Para que comprendáis un poco cuál es nuestra mirada en este sentido, cuál es nuestra propuesta, veía necesario presentar un poco la organización, a qué nos dedicamos en Acción en Red, porque creo que muchos de vosotros puede que no nos conozcáis. La gente de Sevilla seguramente sí, porque hemos coincidido mucho, pero creo que hay gente de toda Andalucía, ¿no? Entonces, bueno, os cuento un poquito. Acción en Red, ¿quiénes somos? Bueno, pues somos una organización que en los papeles pone que nacimos en 2008, pero nosotros lo ponemos en interrogación porque nacimos en los 90 o nacimos antes. La gente que forma parte hoy de Acción en Red viene de otros colectivos que se generaron antes, ya por la transición, y se mantiene, han ido evolucionando con los contextos históricos y sociales, pero a día de hoy una parte importante de estas personas aún forma parte de nuestro grupo, ¿vale? Entonces las ideas han ido evolucionando, pero han seguido una línea que se puede trazar desde entonces hasta hoy. Por tanto, somos un grupo intergeneracional. En nuestro colectivo hay gente pues ya jubilada desde hace mucho tiempo y gente muy jovencita que se va incorporando cada año. Como decía Nani, a una ONG de ámbito andaluz, tenemos sede en Granada y en Sevilla, donde estamos más presentes, pero luego tenemos también una consolidación en nuestros proyectos en Almería y en Huelva, y contamos con el apoyo de otras zonas como Cádiz o Málaga, ¿vale? Nuestro objetivo así en general es contribuir a fortalecer una ciudadanía activa, crítica, organizada, autónoma, corresponsable, y a profundizar en el concepto de democracia, ¿no? Ya de por sí esta descripción pues requiere una red en la que asentarse, porque si no resulta imposible.
¿Cuáles son nuestros principales objetivos? Bueno, como decía, alentar estas transformaciones sociales, ¿no? En base a valores compartidos como la justicia social, la igualdad, la solidaridad, las libertades individuales, los derechos humanos. Lo hacemos a través de iniciativas de sensibilización y de difusión de ideas y tenemos una parte más directa de acción social, de intervención, que la combinamos con una mirada transformadora basada en la formación y en la reflexión. Creo, por lo que conozco, que ahí en ese sentido nos parecemos bastante entre la organización de Scout y nosotros. Y bueno, al final nuestro fin es contribuir a un tejido social estable y a generar vínculos y movilizaciones, para lo que, como decía, requerimos de una fuerte red de colaboración. Nuestras líneas de acción son sobre todo lanzar iniciativas y proyectos de solidaridad con personas migrantes y refugiadas y apostar por su integración en nuestras sociedades, luchar por la igualdad entre hombres y mujeres, el reconocimiento de las diversas opciones e identidades sexuales de género, combatir la violencia sexista, la lucha y la defensa del medio ambiente, potenciar la solidaridad con las personas que sufren exclusión y, en general, la defensa de los derechos humanos y sociales y desarrollar iniciativas culturales y difusión de ideas que nos permitan trabajar en este sentido, ¿vale? Como decía, nuestra estructura es andaluza y dentro de toda la organización nos dividimos entre niveles. Por un lado estamos las personas socias, que somos el grupo base de Acción en Red, que somos aquellas que nos reunimos de forma regular en nuestro grupo. Colaboramos también económicamente en el sustento de la organización y participamos de forma directa y continuada. Luego tenemos grupos de voluntariado que se incorporan a nuestra iniciativa y a nuestros proyectos durante el curso, ¿vale? Y suele ser normalmente un perfil más joven, aunque no tiene por qué. Y luego tenemos un gran grupo de personas colaboradoras, que pueden ser tanto personas colaboradoras económicas, que aportan regularmente para el sustento de la organización, como colaboradoras en iniciativas que impulsamos. Por ejemplo, nosotros montamos una caseta en la Feria de Sevilla y en la Feria de Granada para recaudar fondos para la organización, y sería imposible llevar a cabo esta iniciativa sin la ayuda de pues muchas personas que echan allí mucho tiempo y un gran esfuerzo para ello de forma voluntaria, y luego pues también otras personas que participan en la acción social directamente. Aquí os he dejado como un esquemita de cómo se conforma el grupo en Sevilla, como para que entendáis el ejemplo, ¿no? Hay un núcleo, un grupo coordinador, que nosotros nos hacemos llamar BRIO, que es la coordinadora local. Luego contamos con 3 grupos más estables: el grupo de Jacaranda, que son los mayores de nuestra organización; el grupo de Vacas, que son la gente pues así entre 30 a 40 años, 50, y el grupo joven, que es la gente que se ha ido incorporando pues más jovencita y de forma más actual. Y en torno a estos grupos pues generamos las iniciativas de acción social, donde se forman los grupos de voluntariado, que es el voluntariado en migraciones, el voluntariado en feminismo y el voluntariado en ecología o en justicia climática, ¿vale? Que suele ser más itinerante estas personas. Estas son nuestras áreas de intervención, que ya os las he nombrado: feminismo, justicia climática, migraciones y refugio. Y luego también tenemos un área de pensamiento crítico y otras iniciativas de solidaridad que luego os enumeraré así someramente, ¿vale? En feminismo impulsamos proyectos de educación en valores y de prevención de la violencia sexista basándonos en nuestro proyecto por los buenos tratos, que digamos que es el paraguas de todas las iniciativas que impulsamos en este sentido, ¿no? Es un instrumento de aprendizaje y de buenas prácticas para mejorar las relaciones interpersonales, con el objetivo de favorecer la prevención del sexismo y de la violencia sexista en pareja y sobre todo en personas jóvenes, ¿vale? Es un material que, bueno, elaboramos diferentes materiales, diferentes iniciativas en base a este proyecto, que se formulan siempre en positivo,
para trabajar valores pues como la igualdad entre hombres y mujeres, la autonomía personal, la libertad y el afrontamiento pacífico de los conflictos. Aquí he puesto algunas fotos de nuestras actividades. Luego también estamos muy activos en iniciativas de denuncia social y participación pública, como son el 8M, el 25 de noviembre, el Día contra la Violencia de las Mujeres, el 17 de mayo, y luego hacemos actividades de formación de nuestro voluntariado, unas más internas y otras abiertas al público, ¿vale? En el área de interculturalidad y refugio, el proyecto base, que tiene mayor continuidad, es el espacio educativo para la integración de jóvenes migrantes o hijos de migrantes y personas refugiadas, que son unas clases de apoyo que nos sirve como espacio de encuentro y de convivencia para estos jóvenes, en los que se establecen lazos de confianza y bueno, una buena excusa para trabajar otras cuestiones de integración social que valoramos necesarias. También lanzamos iniciativas de sensibilización en centros educativos, formación del voluntariado interna y pública y otras actividades de participación y denuncia. En el área de justicia climática, pues más o menos lo mismo, ¿no? Sesiones de formación, iniciativas de participación y denuncia junto con otras entidades, otras iniciativas unitarias, como por ejemplo ahora estamos en la red del clima, red de entidades por el clima de Sevilla, con los que impulsamos diferentes iniciativas y bueno, y otras actividades de sensibilización en institutos y en centros educativos. Y la red de pensamiento crítico, como os digo, pues digamos que es donde generamos actividad o propuestas para fomentar y fortalecer el pensamiento crítico en base a la formación y a la reflexión. Tenemos el aula de pensamiento crítico, los viernes culturales y luego también otras herramientas de comunicación y divulgación. Y por último, pues algunas iniciativas que hemos impulsado, que son iniciativas de movilización social, de participación política y otras como la feria que ya os comentaba o otras actividades. Vale. Después de presentaros así someramente la organización, vamos al lío, ¿no? ¿Qué significa trabajar en red para nosotros? ¿Cuáles son nuestras redes? ¿Con qué criterios las establecemos? ¿Qué dificultades suelen presentar este tipo de trabajo? Y veremos algunos ejemplos para que nos sirva, nos ayude a ubicarnos un poquito, ¿vale? Bueno, yo he buscado qué significa red en la RAE y, bueno, primero aparece una sección que dice aparejo hecho con hilos, cuerdas, alambres trabados en forma de malla y convenientemente dispuesto para pescar, cazar, cercar, sujetar. No es el caso, o no literalmente, ¿vale? Hay que irse a la sección número 7 para entender la red como nosotros la entendemos, que es un conjunto de elementos organizados para determinado fin. Los ejemplos que aquí ponen no coinciden con nuestro caso, pero la descripción serviría. Luego he visto que hay una última que parece que sí, pero no, que es un conjunto de personas relacionadas, pero no determinada actividad, ¿vale? Pero dice por lo general de carácter secreto, ilegal o delictivo. No es el caso en esta ocasión, ¿vale? Bueno, ¿qué es trabajar en red para nosotros? Redacción en red. Pues es establecer conexiones con personas, con entidades, con colectivos, también con instituciones. Estas conexiones pueden ser puntuales o pueden ser continuadas en el tiempo. Y el objetivo es desarrollar iniciativas en las que puedan confluir ideas, intereses u otros objetivos, ¿vale? Nosotros vemos trabajar en red lo vemos como una oportunidad para orientar y coordinar nuestra propia acción y es siempre una fuente de formación y de intercambio de ideas, de informaciones, de experiencias. Es una fuente de enriquecimiento que nos lleva a la generación de más iniciativas, de otras iniciativas. También es una fuente de transformación y de crecimiento, ¿no? Trabajar en red te permite trabajar desde una realidad local, pero con una perspectiva, una mirada más global, ¿no? Te permite trascender los límites de tu organización cada vez que nos lo planteamos así, ¿no? En este sentido, pues podemos entender las redes
como una caja de resonancia, ¿no? Trabajar en red te permite trabajar en pequeños grupos, pero con grandes ideas o poder abordar grandes iniciativas. Nosotros desde Acción en Red somos un grupo bastante reducido, no somos un grupo muy multitudinario, pero gracias a nuestras redes de apoyo conseguimos que nuestros proyectos tengan una mayor trascendencia. Trabajar en red para nosotros requiere también un alto nivel de humildad. ¿Por qué digo esto? Porque para trabajar en red creo que es muy importante reconocer cuáles son las cualidades del otro, entender en qué eres bueno tú o buena tú, en qué, cuál es tu fortaleza y cuál es tu debilidad, cuáles son tus debilidades y cuáles son las fortalezas del otro. Para en ese sentido, pues que esta convergencia permita pues, una complementariedad, ¿no? Por eso pongo lo de que la unión hace la fuerza. Salen procesos y proyectos mucho más reforzados y mucho más fortalecidos cuando están planteados en una red de apoyo. Seguro que conocéis esta frase de Eduardo Galeano, ¿no? De mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo, ¿no? Pues yo creo que esto sería imposible si no se generan esas conexiones, si cada quien fuésemos a lo nuestro y estuviéramos limitados a nuestro trabajito, a nuestra esfera. ¿Vale? ¿Cuáles son nuestras redes? Bueno, pues aquí quería poneros algunas. Por un lado, una organización como la nuestra, las redes pueden serlo todo. Desde la estructura propia de la red, de nuestra dinámica, a las relaciones con otras entidades y con otras organizaciones. Por ejemplo, nosotros entendemos nuestra red interna como la red de conexión que os he contado antes entre socios, voluntariados y colaboradores, ¿no? En los que se generan dinámicas diferentes, pero complementarias entre sí. Sería imposible el trabajo de los socios sin apoyarnos en el trabajo de las personas voluntarias o de colaboradores y viceversa. También en la red territorial, ¿no? Sevilla y Granada se complementan muchísimo, tenemos formas de trabajar ya muy establecidas en el tiempo, pero nos constituimos los grupos personas diferentes, entonces también muchas veces las miradas son diferentes. Sevilla, Granada, Almería, Huelva, Cádiz, cada territorio, cada zona nos puede aportar cosas diferentes. Luego también entendemos que generamos una red dentro de nuestras diferentes áreas de intervención. El área de feminismo, el área de migraciones, el área de justicia climática. Trabajar entre nosotros y en las diferentes áreas, los diferentes objetivos, los diferentes territorios nos permite romper con esa sinergia propia de cada quien, ¿no? Y no generar esos pequeños reinos de taifa, ¿vale? Siempre un objetivo que yo creo que en las organizaciones tenemos una y otra vez que revisar y volver a poner los esfuerzos en que esto no se produzca. Luego establecemos redes con otras entidades. Os ponéis aquí entidades hermanas, porque como veréis hay otras entidades que llevan incluso nuestro mismo nombre, que son Acción en Red Asturias, Acción en Red Madrid. Son entidades autónomas independientes, de las que hace unos años formamos parte de todas como una federación. A día de hoy ya no somos una federación, pero establecemos vínculos y lazos de relación muy estables porque, bueno, compartimos muchas ideas y una visión muy similar de nuestra intervención. Y entonces es una relación muy fructífera y muy trabajada y muy interesante. Luego tenemos otras entidades afines. Aquí he puesto a los Scouts, por ejemplo, porque en Sevilla tenemos una relación también muy estrecha. En los últimos años se ha ido reforzando y se ha ido fortaleciendo y nosotros lo valoramos como algo súper positivo porque pues nos complementamos mucho y tenemos muchas cosas en común. Luego otras entidades como la Fundación Radio ECA, por ejemplo, o colectivos con mucha presencia de personas jóvenes y con mucha fuerza socialmente, que creemos desde nuestro punto de vista son muy interesantes, como por ejemplo Friday for Future o Extinction Rebellion, y con los que intentamos generar también proyectos comunes, iniciativas comunes.
Luego, desde Acción en Red, nosotros también hacemos un esfuerzo en formar parte de plataformas unitarias, plataformas que las conforman otros colectivos, como por ejemplo la AFUS, la Asamblea Feminista Unitaria de Sevilla, que tiene una fuerte implantación en la ciudad y con los que en la que nos encontramos con diferentes entidades con las que coincidimos en muchas cosas, muchas ideas y sobre todo salen iniciativas muy potentes que de forma individual creemos que no sería posible. En Granada, por ejemplo, existe la Red Granaína por el Refugio y la Acogida, que trabaja en el ámbito del refugio y de las migraciones, pues en la que también nos incorporamos de forma muy activa. Por lo mismo, para que los proyectos que llevamos a cabo en temas de inmigración no se queden en nuestra casa, sino que puedan compartirse con otras entidades. Por otro lado, destacaba aquí los centros educativos. Muchas veces las convergencias son más pragmáticas y están pensadas en un proyecto en concreto. Para nuestros proyectos en general, casi todas nuestras iniciativas de sensibilización están pensadas para llevarse a cabo dentro de una red de centros educativos con los que ya tenemos establecidas dinámicas de cooperación mutua desde hace mucho tiempo. De este modo, nosotros elaboramos materiales, diseñamos proyectos y elaboramos unidades didácticas, materiales de difusión, cortometrajes, animaciones, vídeos, que el profesorado de los centros educativos incorporan en su currículum y lo imparten a su alumnado. De esta forma, pues nuestros proyectos tienen un alcance infinitamente más amplio y mucho más interesante. Antes de la pandemia, pues una gran parte de nuestro tiempo lo dedicábamos a ir a los centros educativos, a presentar proyectos de sensibilización, a desarrollarlos. Ahora esto parecía inviable y entonces, pues gracias a esa red de centros educativos y esas conexiones con el profesorado que ya están establecidas, pues podemos elaborar los materiales y las propuestas, mandárselas a los profesores y a las profesoras y que sean ellos quienes lo incorporen en sus tutorías y lo desarrollen y lo ejecuten. Esto está dando muy buenos resultados, está resultando muy interesante tanto para ellos y ellas como para nosotras, porque, bueno, ellos cuentan con materiales que valoran como útiles y buenos y nosotros seguimos manteniendo esa conexión con el público joven, que es siempre uno de nuestros objetivos, ¿vale? Luego veremos algunos casos de algún proyecto en concreto que hemos hecho así. Y luego pues también aparecen otras propuestas de adhesiones puntuales, de manifiestos, de convocatorias, de campañas, las que o bien impulsamos nosotras, como por ejemplo esta que os he puesto aquí, el ejemplo de Yo Decido, que es una campaña que acabamos de impulsar desde Acción en Red, pidiendo a todas las entidades que lo deseen que se adhieran a un manifiesto que hemos elaborado para pedir al Ministerio de Sanidad modificar la normativa que pretende priorizar el aborto farmacológico al instrumental. Nosotras desde Acción en Red pensamos que cada mujer debe decidir el método de aborto que más le convenga y bueno, y aparte que se deben reforzar otras cuestiones para garantizar prácticas desde la sanidad pública en este sentido. Hemos lanzado un manifiesto, hemos pedido a todas las entidades que se adhieran, todas las que lo deseen y que lo compartan, que se adhieran. Han sido, no sé deciros el número, pero han sido muchas las entidades que se han sumado y entonces ese escrito lo hemos mandado al Ministerio y a las comunidades autónomas, por lo que adquiere mucha más relevancia que si mandamos un escrito firmado tan solo por Acción en Red Andalucía. Luego hay otras entidades, otros manifiestos que nos piden a nosotros firma, ¿no? Pues el manifiesto por la ley de libertad sexual que no criminalice a las trabajadoras del sexo, contra los CIE, regulación ya, otras iniciativas a las que nosotros desde Acción en Red nos hemos ido adhiriendo, que han sido movilizadas por otras iniciativas, por otras entidades. ¿Cuáles son los criterios que nos llevan a establecer relaciones de convergencia con otras entidades, tanto en las adhesiones puntuales como en otro tipo de proyectos más estables? Primero, un alto nivel de consenso dentro del grupo.
cada vez que pretendemos establecer un trabajo coordinado con otras organizaciones, lo primero que tenemos que hacer es informar a nuestro grupo de cuál es la propuesta, de quién es de este grupo y de cuáles son las ideas que compartimos y que queremos reforzar. Cuando exista un consenso dentro del grupo, pues entonces podemos llevar a cabo la iniciativa. No se trata de establecer relaciones por proyectos en los que sean las personas que lo promueven las que tomen las decisiones, ¿no? Sino que tiene que reflejar a todo el grupo y tiene que estar consensuado. Los criterios, el criterio normalmente de que haya establecidas relaciones de confianza y de sintonía a lo largo del tiempo, de sintonía en la idea, que se generen estos contextos de cultura democrática que nosotros tanto defendemos y en los que es tan importante espacios de interlocución y de mediación, ¿no? Que nuestros proyectos sean un ejemplo de ello y refuerce esta cultura democrática a la que tan poco acostumbrados estamos últimamente. Que sean proyectos que también ayuden a reforzar nuestros objetivos, o sea, que estén en sintonía con nuestras áreas de intervención, con feminismo, con migraciones, con el refuerzo de la cultura democrática, con el pensamiento crítico, para que no sean muy ajenos a la dinámica y a las líneas de intervención de acción en red. Y luego que se establezca en términos de generosidad y de intercambio entre todas las organizaciones que lo establezcamos. En concreto, os quería poner también los criterios que utilizamos, que nos mueven para decidir si nos adherimos a iniciativas puntuales o no. En este caso son diferentes, pero bueno, en general suelen ser, pues, estudiamos cuáles son los contenidos que se promueven, que se proponen. Valoramos muy positivamente que sean iniciativas unitarias y plurales, que no sean muy de parte. Que nuestra participación en esa iniciativa sirva para reforzarlo mejor. Somos conscientes que cuando se trata de una iniciativa, de una campaña que no parte de nosotros, puede haber una parte de las propuestas que no está formulada como desde Acción en Red lo haríamos o nos gustaría, pero siempre que esto nos choque con nuestra idea, pues valoramos que nuestra participación sirva para subrayarlo mejor, para poder hacer aportaciones y para poder sumar, ¿vale? Y luego, pues, que la iniciativa valoramos que respondan a una idoneidad social, a demandas sociales que estén candentes, a un criterio de relevancia y de actualidad también. ¿Qué dificultades encontramos cuando trabajamos en red? Bien, bueno, pues trabajar en red también nos supone salir de nuestra zona de confort, ¿no? Las organizaciones estamos acostumbrados a tener nuestra propia inercia, nuestro propio funcionamiento, bueno, y trabajar en red pues requiere un alto nivel de adaptación a otras realidades, a otras formas de trabajar, a otros ritmos. Para eso es importante tener un buen margen de flexibilidad, ¿no? Pero sobre todo creemos que es fundamental que exista un alto nivel de comunicación y de transparencia. En dos sentidos. Es importante mantener siempre un alto nivel de comunicación y transparencia dentro del grupo respecto a la propuesta para que el grupo se sienta parte de la iniciativa y no se mantenga al margen. Y luego también con los otros elementos, ¿no? Con las otras entidades, con las otras personas, para que la coordinación la coordinación y el establecimiento de decisiones pues sea ágil y sea claro. Y luego pues asumir también una parte de pérdida de control. Siempre que nuestros proyectos, nuestras ideas van más allá de nuestra entidad, tenemos que asumir que ya no las controlamos al 100%, ¿no? Que a lo mejor no son ejecutadas exactamente como a nosotros nos gustaría o no son transmitidas como exactamente a nosotros nos gustaría, pero siempre valoramos que pesa ahí más, ¿no? Lo que se pierde, lo que se gana. En este caso creemos que siempre mucho más lo que se gana.
Y bueno, para no extenderme mucho más y dejar espacio a un momento, a un ratito de debate y de intercambio de opiniones entre vosotros y también participar, bueno, en este momento de intercambio, os quería presentar dos proyectos que son los que hemos realizado este curso y que para nosotros estamos muy contentas porque han salido muy bien y han sido planificados y diseñados ya para ejecutarlos en red, ¿vale? Voy a poneros un vídeo, espero que se reproduzca sin problema. Si hay algún problema, me decís, por favor. Yo planto amapola, flor autóctona del Mediterráneo, donde confluyen las distintas raíces de mi familia. Yo siembro libertad. ¿Lo habéis podido escuchar bien? Bueno, espero que sí. Sí. Vale. En este caso, el proyecto Sembrar Convivencia, Recolectar Futuro se planteó con el objetivo de involucrar al mayor número de personas posible a la campaña. Y, por tanto, hemos abierto diferentes canales de cooperación, ¿vale? Por un lado, lo planteamos, lo diseñamos para ejecutarlo dentro de nuestro propio colectivo, con las personas que participan en nuestros proyectos, el alumnado de las clases de apoyo, el voluntariado, las personas socias, ¿vale? Esto también responde al deseo de mejorar la cooperación entre las diferentes áreas, porque lo hemos planificado entre el área de migraciones y el área de justicia climática y entre nuestras zonas, para evitar esos reinos de taifas del que antes hablábamos. Por otro lado, hemos impulsado una línea de intervención con institutos en toda Andalucía, proponiéndole un material que hemos diseñado, una propuesta didáctica, hemos diseñado para ofrecérsela al profesorado, con los que venimos manteniendo relación, que os comentaba antes, para que sean ellos los que lo impartan en sus propios centros educativos, en sus tutorías. Y lo hemos hecho en institutos de Sevilla, de Granada y de Cádiz. Para adaptarnos a esta nueva realidad de pandemia que no nos permitía ir nosotros, ¿no? Anteriormente, pues solíamos ser las personas en red los que conseguíamos entrar en los centros educativos, pero bueno, nos ha parecido una muy buena oportunidad para hacerlo así. Luego también hemos podido sumar a otras entidades implicadas para cultivar una relación previa y adaptarnos a las diferentes necesidades y realidades tanto en Granada como en Sevilla. Por ejemplo, aquí en Sevilla se han sumado de forma activa a nuestro proyecto Fundación Radio ECA, que trabaja con menores en situación de vulnerabilidad, que lo ha hecho con sus niños y sus niñas dentro de sus proyectos. La Fundación TAS, que trabaja con personas con discapacidad. No Border, que trabaja con personas migrantes en el barrio de Los Pajaritos aquí en Sevilla, que es un barrio de altos niveles de exclusión. También hemos hecho una actividad conjunta, una reforestación en Kentar, en Granada, con Friday for Future, con Extinction Rebellion y con el vivero del municipio. Y también se han sumado a la iniciativa Provivienda Granada. Esto nos ha permitido que la actividad se desarrolle y se ejecute con un público, con un nivel de personas a las que nosotros no tendríamos acceso, mucho más diversificado y mucho más amplio.
Luego también se lo hemos ofrecido directamente a otras entidades, como por ejemplo a los Scouts, al Movimiento de Entidades por el Clima, Granada Acoge. Y bueno, nuestro objetivo es seguir trabajando en este proyecto y cada vez pues que se pueda ampliar más. También en este proyecto, como en muchos de los que impulsamos, pues contamos con una colaboración institucional, ¿no? En nuestros proyectos normalmente intentamos que la financiación pública cubra un 20 o un 25% del total anual de nuestro presupuesto en Acción en Red, para poder darle continuidad y tener un sostén económico que es necesario, pero que tampoco queremos que se da ese margen porque así mantenemos y garantizamos un nivel de autonomía y de independencia alto que valoramos imprescindible. Bueno, el resultado es que cada una de estas personas que han recibido la formación, esto tenía un texto de lectura, una tertulia dialéctica que se llamaba, lo han trabajado, lo han leído, lo han trabajado en su grupo y luego se han grabado este pequeño vídeo y lo han subido a sus propias redes sociales, etiquetando Acción en Red o sus actas. Bueno, pues en este sentido también ha sido muy chulo porque ha tenido una repercusión mucho más amplia de la que podríamos tener como Acción en Red dentro de nuestros canales, ¿no? Y ha trascendido tanto el público como los límites de nuestra organización. Esto ha requerido un mayor esfuerzo porque hemos tenido que adaptar todos nuestros materiales a las diferentes necesidades o realidades, pero el resultado ha sido muy bueno y ha tenido muy buena acogida. Y por último, os quería enseñar este proyecto que no sé si lo conocéis, la gente de Sevilla sé que sí porque ha participado activamente. Se llama Red Joven Sexo con Sentido 2.0, que es un proyecto de prevención de la violencia sexual que estamos desarrollando este año y se ejecuta en base a 3 iniciativas. Un curso de formación destinado a 200 jóvenes que se denomina Herramientas de Educación Sexual desde los Buenos Tratos. Este es un curso de formación dirigido a agentes del ámbito social que desempeñan un papel decisivo con menores y personas jóvenes. Por eso lo hemos ofrecido directamente a la Fundación Radio ECA y a los Scouts de Sevilla. En esta formación hemos abordado nociones básicas de sexología, herramientas para una buena educación sexual, prevención y atención a agresiones. Este ha sido un ejemplo muy bonito de cooperación porque nuestro fuerte, que es la educación la formación en educación sexual y la prevención de la violencia sexista, se ha visto muy completado con la posibilidad de ofrecérsela a personas que intervienen directamente con menores y con adolescentes. Entonces garantiza un alcance exponencial de todos nuestros objetivos, ¿no? Llega directamente a quienes hacen uso de esta herramienta. En esta línea, viendo también la idoneidad de trabajar en este sentido, pues estamos ofreciendo otros cursos similares destinados al profesorado. También después hemos desarrollado un taller de autoestima y sexualidad dirigido a mujeres jóvenes y una campaña en redes sociales que se llamaba Las cosas claras y el sexo placentero, que son estas viñetas, estos memes que veis aquí, que estaban diseñados en clave de humor para dirigirnos a la gente joven y trabajar en cuestiones como el consentimiento, el placer, el sexo en pandemia, la diversidad sexual y este tipo de cosas. Ha tenido muy buena acogida y ha funcionado muy bien. En este proyecto en concreto también ha destacado la cooperación institucional con el Ayuntamiento de Sevilla, que ha financiado parte del proyecto, con Radio ECA y con los Scouts, por supuesto. Siempre creemos que es importante garantizar la independencia necesaria de todas las entidades en los proyectos en los que converjamos, pero que haya una corresponsabilidad mutua ante los problemas que se atienden, ¿no? Para eso es necesario poner siempre el foco en la búsqueda de los elementos comunes, no en aquello en lo que no podamos estar de acuerdo, sino en lo que sí podemos estar de acuerdo, reforzarlo. Y bueno, hemos buscado también oportunidades para amplificar el proyecto y reforzar esta cooperación públicamente, que también es muestra, como os decía, de niveles de cultura democrática saludables en nuestra sociedad. Hicimos una rueda de prensa en el ayuntamiento donde intervinieron todas las partes, la Delegación de Igualdad, los Scouts, Radio ECA y nosotros,
dimos a conocer así a todas las entidades, a las personas que dirigen la institución, y pusimos sobre la mesa pues nuestro punto de vista y la institución también quedó reforzada. Bueno, en este sentido, pues como veis, diseñamos la iniciativa ya, como decía, con la idea de desarrollarla en red y llevarla más allá de los límites de nuestra organización, porque valoramos que trabajar en red es una oportunidad de enriquecimiento, de crecimiento, de cooperación y, como ya hemos dicho antes, tiene un importante efecto multiplicador en todas nuestras propuestas. Y bueno, y nada más, os doy las gracias por esta oportunidad de participar en vuestra fogata, y aquí os dejo pues algunas señas para que nos podáis seguir en las redes sociales, en nuestra web, por si queréis conocernos un poquito más. Y ahora, pues, si os parece, pasamos al momento de intercambio y si tenéis alguna preguntilla y todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Quien quiera participar levanta la mano o directamente que abra su micrófono y haga la pregunta, ¿os parece? Cuando nosotros se nos ocurre hacer esta formación de voluntariado en red, se nos ocurre desde la perspectiva de que quizás los scouts aunque colaboramos en muchísimas campañas, en muchísimas actividades con otros colectivos, pero en realidad nuestro público diana siempre son nuestros usuarios, nuestros propios usuarios, ¿no? Entonces se plantea desde la perspectiva de que el voluntario scout desde varios ámbitos, tanto desde cuando sale el voluntario, la orientación que nosotros le podemos dar a los jóvenes que salen fuera a trabajar, como el recibir campañas desde otras organizaciones, lo que podría enriquecer nuestra praxis, nuestra práctica diaria, ¿no? Que no sabíamos si conocemos o tenemos conocimiento de todo este tipo de cosas o estamos preparados para trabajar con otros colectivos, porque ya decías tú que es verdad que se desvirtúa la actividad cuando cuando el efecto multiplicador, y a nosotros eso los scouts la realidad es que nos da un poco de miedo, pero no sé hasta qué punto o los demás que están participando ven las posibilidades del trabajo en red desde los grupos Scout y en este caso, desde los rutas. Cuando los rutas hacen su voluntariado, cómo los enfocamos, no sé, cómo lo hacemos. Si sería beneficioso para nosotros este trabajo en red o es algo que ya hacemos, donde desde Federación no tenemos esa constancia de este trabajo. No sé cómo lo veis. Y luego otra pregunta que me surge, ¿cómo elegís los temas vosotros? ¿Os hace demanda las asociaciones o vosotros investigáis o con las líneas que trabajáis, los temas más actuales, enfocáis vuestras campañas o cómo, Irene? Bueno, nosotros con la idea de que no se desvirtúe el trabajo de la organización, porque yo creo que ese es un riesgo que todos sentimos y que a todos nos da miedo, ¿no? Esa pérdida de control y de que se desvirtúe nuestro trabajo. Nosotros partimos siempre de una planificación propia.
y partimos de los objetivos de cada una de las áreas, de qué queremos hacer y en qué proyectos queremos poner la fuerza. Entonces, son trabajos internos que vamos ejecutando y vamos desarrollando. Y luego, cuando sale un proyecto, cuando concretamos en un proyecto, pues ya vemos las posibilidades que tiene de abrirse a otras entidades y en qué sentido. Entonces, ahí es donde buscamos el refuerzo con otras organizaciones o con otras entidades. Pero siempre partiendo de una propuesta y de una inquietud del grupo, porque si no es verdad que te puedes ver arrastrado por las dinámicas ajenas y el grupo se desvirtúa y se puede vaciar, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que equilibrar siempre. Ajá. Nosotros, nuestra experiencia con la Convergencia Scout, ya os lo he comentado antes, yo creo que es siempre muy enriquecedora porque trabajáis con un grupo muy amplio de jóvenes, con un nivel de implicación muy alta y entonces pues yo creo que esos momentos de conexión y de contacto son siempre muy enriquecedores y al final son más las cuestiones que en las que coincidimos que en aquellas en las que no, ¿no? Y siempre que hemos compartido espacios han sido muy, muy positivos, ha sido un encuentro muy positivo. Yo quería hacer hincapié un poquito en que el tema de que, visto desde el grupo Scout, el miedo al trabajo en red es la de que se desvirtúe nuestro trabajo, ¿no? Pero yo quería destacar también, como a nivel egoísta, el beneficio que puede suponer para un grupo Scout o para una asociación el trabajar con otras asociaciones. Nos abre un poco la mente, nosotros que pecamos muchas veces de ser un pelín cerrados, un pelín vivir nuestro mundo, el abrirnos a otras asociaciones, a otra forma de trabajar, a otra forma de ver las cosas, pues puede resultar muy beneficioso. Sí, nuestra experiencia es que siempre es más lo que suma que lo que resta y es verdad que normalmente ya echamos todo el higadillo en nuestra organización, ¿no? Que parece que agotamos ahí todas nuestras posibilidades y no nos da tiempo a más, pero como decía Javier, muchas veces incluso de forma no egoísta, no creo que sea egoísta, pero pensando en los beneficios, yo creo que compensa más el participar en lo unitario, el llegar a otro tipo de personas, a otro tipo de públicos también, que no escuchan nuestras ideas o que no están tan acostumbrados, porque muchas veces hablamos para nosotros mismos, ¿no? Y ya nos hemos escuchado y ya estamos de acuerdo y hay que intentar romper esas barreras y buscar otros espacios de influencia a la que acercar nuestras propuestas. Y eso no puede ser de otra manera que saliendo de la organización, porque si no es todo muy endogámico, ¿no? Y creo que todos tendemos a eso desde las organizaciones. ¿No? Y también quería un poco también destacar que nosotros como funcionamiento interno funcionamos como una red, trabajamos en red, es decir, los grupos, las asociaciones es una red de grupos, la federación es una red de asociaciones, es decir, nosotros a nivel interno tenemos esta forma de trabajar, lo único es que abrirle un poco al exterior. Claro, Viru, pero ¿tú cómo lo haces? ¿Qué aprovechamos para nutrirnos de, o sea, bueno, o ser diana de campañas de otras redes o desde nuestra propia organización o a través del voluntariado que le hacemos con los rutas o que intentamos hacer con los rutas o que podemos hacer con los voluntarios? ¿Sacamos nosotros campañas para compartir con otras personas o no nos tenemos que centrar en campañas, sino hacer actividades? Bueno, en este caso yo creo que los rutas sí que hacen cuando colaboran con los centros de acogida de jóvenes que van allí con sus actividades. Eso de alguna manera es trabajo en red, ¿no? O no sé si es, nosotros lo vemos como una colaboración, pero ya sí que es un trabajo en red también.
el hecho de estar participando de las actividades de otros. ¿Habría alguna diferencia el ser partícipe de un programa con otra persona a lo que vosotros hacéis, que es como diseñar diferentes actividades para implementarla con otro grupo fuera que no es el vuestro en concreto? Claro, claro. En realidad ahí, bueno, es que mezclamos un poco todo, ¿no? Pero está claro que trabajar en red debe suponer un intercambio bidireccional, ¿no? En el que nosotros aportemos, en el que nosotros también recibamos y en el que la convergencia sea mutua y haya un intercambio de ideas. Luego es verdad que también hay otra parte que es la de iniciativas que se ofrecen, actividades que se ofrecen y otros las ejecutan, ¿no? Que tienen menos de intercambio. Yo creo que lo primero siempre es más enriquecedor que lo segundo, pero bueno, en cualquier caso valdrían los dos ejemplos porque en el segundo caso llega a un público diferente gracias a esas organizaciones, te hacen de caja de resonancia, como decía, esas propuestas, esas campañas. Sí, claro. No sé cómo lo veis los demás el tema este para llevarlo a cabo en los grupos, si, o es algo que ya trabajáis, no solo ya como red interna, que un poco es, bueno, que funcionamos como federación y que, bueno, que es nuestra propia red, sino si de verdad trabajáis en red con otros colectivos, si tenéis alguna experiencia positiva o negativa, también se puede dar, está claro. O no sé, si alguien ha hecho algo o con los rutas o con los equipos de pioneros o con sus crales, de hacer algo hacia el exterior, no solo o algo con otros grupos. O cuando hacemos algo para el barrio, se puede llamar también un trabajo en red, pero claro, eso es un público diana, pero hacemos también cosas compartiendo lo que es la actividad con otro colectivo, desde la programación o desde hasta la ejecución y la evaluación. Yo creo que esto es lo que más se ve normalmente, por lo que yo conozco, es cuando los clanes rutas salen a trabajar con otros colectivos. Para nosotros resulta muy interesante el tema de incorporarnos a colectivos unitarios que lo conforman otras entidades. Y ahí hemos visto las dificultades de que muchas propuestas no son 100% compartidas por nosotros y que propuestas que son fundamentales para nosotros no tienen encaje en esos colectivos. Ha sido una dificultad que muchas veces ha hecho que nos tengamos que salir de colectivos unitarios, modificar colectivos unitarios, pero luego también de enriquecimiento y de generación de propuestas, mucho, bueno, aquí, por ejemplo, en la AFU, pues toda la iniciativa del 8 de marzo, de toda la actividad feminista local, eso ha sido gracias a la convergencia de todas las fuerzas en colectivos como ese. Pero, claro, reconociendo que las dificultades también son altas. Claro, pero tú, ¿cómo planteas el trabajo en red en esos casos? Por ejemplo, todo el tema este de feminismo, que contas con un montón de otras entidades colaboradoras. Parte la idea de una entidad, ¿no? Y haces partícipe a los demás, o desde el principio haces una especie de comité interasociativo y desde ahí empecéis a trabajar la idea para parirla entre todos y... ¿no? En este caso de las propuestas unitarias me refiero a eso, a que se genera un espacio interasociativo donde digamos que se conforma una coordinadora con un objetivo común. Y allí pues van personas representando diferentes entidades o también a nivel individual con el objetivo de organizar un 8 de marzo desde un punto de vista de un feminismo crítico, porque con la plataforma anterior pues teníamos muchas diferencias y no había un buen entendimiento. Entonces se gesta una propuesta unitaria y común de muchas entidades con las que también tenemos muchas diferencias, pero compartimos un objetivo de dar cabida a una serie de ideas diferentes que no tenían representación en la ciudad. Y a partir de ahí,
pues se organizan los 8 de marzo de los últimos 4 años, me parece, surgen de ese colectivo unitario, ¿no? Entonces, ahí, eso es un aprendizaje de trabajo en red muy interesante, ya os digo, con sus dificultades y con sus beneficios. Claro, es que yo creo que el enfoque cuando nosotros nos planteamos este tema es ese, es ofertar como que nos abriese un poco los ojos a que nosotros como responsables, como monitores de estos jóvenes, le ofertáramos o le abriéramos los ojos a ese trabajo colectivo en red, o sea, colectivo con otros colectivos, presentes en su entorno habitual. Que no nos centráramos en que el voluntariado o cuando los jóvenes empiezan a hacer el voluntariado vayan a hacer una acción concreta, o sea, de mano de obra, a un espacio que también se puede hacer, pero que también les educáramos desde el principio en lo que es en el trabajo con las sinergias de otros colectivos de su entorno. Y desde ese planteamiento hacíamos lo de la formación de trabajo en red, sobre ofertar a nuestra gente joven el hecho de que se pueden hacer, no hacer de voluntarios en otra entidad de voluntariado, sino tú fomentar como voluntario una creación nueva, ¿no? Algo que nos interese a todos como jóvenes, o estos chicos que son entre 19 y 21 años, que tienen unas ideas mucho más actualizadas, unos centros de interés totalmente diferentes a los que ya pueden estar en lo que son entidades ya más consolidadas, ¿no? Que ellos mismos buscasen a otros colectivos, pues parecidos o con intereses parecidos o con edades parecidas y fomentar la cultura del trabajo en red con estos jóvenes. Desde esta perspectiva es cuando nosotros nos planteamos lo de montar lo que es la sesión de voluntariado en red, para que viésemos pues cómo hacerlo, como los diferentes puntos de vista ya con una entidad que esto lo hace pues desde sus inicios, porque nace ya con esta filosofía de que no hace nada por sí misma ni para sí misma, prácticamente. Bueno, ¿no? que también, que no... sí, pero... Y te quiero decir que lo intentamos, que es una de nuestras aspiraciones, pero bueno, luego es verdad que las dinámicas son las que son y a todos nos lleva el grupo, pero sí. Pues esa al fin y al cabo era la idea de montar esta sesión, el ofrecer ese punto de vista para estos voluntarios que se supone que nosotros echamos, estos ciudadanos críticos y que echamos al mundo, pues era como la idea de ofrecer este taller o esta ponencia para abrirnos esa posibilidad, sencillamente. Muy bien. Nosotros, no sé si, una aportación que quiero hacer, que por ejemplo yo creo que aquí nosotros en nuestro municipio también hacemos un trabajo en red, por ejemplo, una feria de asociaciones, que en la que yo soy del EPE, en la que hay diferentes culturas, no sé, infinitas, muchísimas culturas que vienen aquí a trabajar y hay muchísimas asociaciones, tanto de rumanos, ecuatorianos, un montón de migrantes. Entonces, tenemos, por ejemplo, una actividad que es la feria medieval, en la que participamos todo este tipo de asociaciones y todas exponemos nuestro voluntariado, nuestras culturas. Entonces, es algo que también lo hacemos así, no sé si es a lo que Nani se estaba refiriendo también, en el tema de trabajar en red con otras asociaciones. Hombre, está claro que eso es un trabajo en red, ¿no? Porque eso no lo hace tu grupo y luego busca gente que ejecute, sino que tú eso lo planteas desde el principio con otros colectivos, organizáis con otros colectivos, ejecutáis con otros colectivos. El público Diana es otro colectivo diferente porque es el resto de la ciudadanía del EPE, ¿no? Yo entiendo que eso es un trabajo en red. Sí. Que hace que tu grupo Scout pues es promotor de ese trabajo en red, pero a la vez de promotor es un participante más, ¿no? Claro, y a la vez es un trabajo que hacemos y en el que nos enriquecemos todos, tanto unas asociaciones como otras, ¿no? Porque lo organizamos entre todos y nos beneficiamos también entre todos, ¿no?
y es algo que ya también se ha consolidado y lo tenemos pues como todos los años. Que ahora por la pandemia pues también ha quedado ahí aparcado, ya llevamos 2 años sin poderlo hacer. La pandemia. Bueno, pues no sé, ¿alguna aportación más a esta fogata? Bueno, yo espero que si ha servido para generar alguna idea o alguna cosilla que pueda ayudar, pues me alegro y que sepáis que aquí estamos, ya nos conocéis y que podemos colaborar juntos en muchas cosas seguro y nada, pues ofreceros nuestra disposición, ¿vale? Muchas gracias, Irene. Yo, bueno, recordaros a todos que tenéis el formulario de evaluación en el chat, que por favor lo completéis o lo cumplimentéis, que es 2 minutos y es totalmente necesario para nosotros. Y bueno, agradecer a Irene esta fogata tan interesante que ha compartido con nosotros hoy y agradeceros a todos los participantes también el ratito que habéis dedicado a esta formación. Y nada más. Si no tenéis más nada que compartir, pues no sé, Viru, cuándo es la siguiente fogata. Pues la siguiente es el martes que viene y es igualdad y coeducación. Pues nada, os emplazamos al martes, no sé si es 6, me 5, parece, 6, ¿no? ¿no? 6. Martes 6 a las 7:30 de la tarde. Y agradecerte de nuevo tu colaboración y a Acción en Red, a la entidad a la que representas, pues el trabajo que hacéis con todos nosotros y que has hecho con nuestro grupo en concreto ahora mismo. Muy bien, pues muchas gracias. Por cierto, Irene, me parece que es una compañera tuya la que da la ponencia. ¿Belén puede ser? Ah, seguro, Belén es mi compañera de mesa, vaya. Pues Belén, la que da la ponencia de igualdad y coeducación. Ah, muy bien. Pues seguro que espero que os resulte interesante. Ella es fantástica. Vale. Como veis, nuestras fogatas son un trabajo en red muy duro. Totalmente. Aquí está en muestra de ello. Pues nada. Muchas gracias, Irene. Mira, y también gracias. me gustaría agradecer la misión que estáis haciendo desde la Federación de acercarnos estos cursos a nuestras casas y ponernos un poquito más de estar al día e informarnos, y la verdad que es un trabajo en red muy agradecido. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Adiós, muchas gracias. Venga, hasta luego, muchas gracias.